¿Qué tal, compañeros? Hoy vamos a ver derivada de funciones trigonométricas, exponencial y logaritmo. Para ello, lo primero que tengo que presentar son las fórmulas para calcular dichas derivadas. Por ejemplo, derivada de seno de x es igual a coseno de x. Derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Derivada de e a la x es igual a la misma e a la x. Y derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Recordemos que todas estas fórmulas tienen su justificación mediante el concepto de derivada por medio del límite, pero ese no es el propósito ahorita en este momento, es simplemente ver ejemplos de cálculo de derivadas de funciones trigonométricas, exponencial y logaritmo, para lo cual vamos a comenzar con los primeros ejemplos. Primer ejemplo, derivada de coseno de x cuadrada más 3x más 1. Es decir, el argumento de coseno es x cuadrada más 3x más 1. Por lo cual, vamos a utilizar la famosa regla de la cadena. Sabemos que la derivada de coseno, como vimos anteriormente en las fórmulas, derivada de coseno es igual a menos seno. Pues entonces, derivada de coseno de todo este argumento sería menos seno, y queda el argumento tal y cual. Pero ojo, como estamos utilizando regla de la cadena, tenemos que derivar también al argumento. Por eso me queda menos seno de x cuadrada más 3x más 1 por derivada de x cuadrada más 3x más 1. Siguiente paso. A esto ya no se le hace nada, al menos seno de x cuadrada más 3x más 1. Pero sí se deriva lo que viene siendo el argumento, por lo cual la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0. Por lo cual me queda menos seno de x cuadrada más 3x más 1 por 2x más 3. Acomodándolo, paso primeramente hacia atrás. Bueno, primero queda el menos, paso el 2x más 3 y posteriormente escribo la función trigonométrica, seno de x cuadrada más 3x más 1. Y esta parte la puedo dejar ya como el resultado de esta derivada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora tengo derivada de seno cuadrado de x cuadrada más 3x más 1. Si se fijan, es seno cuadrado, es una función que está al cuadrado de todo este argumento. Pues entonces, aplicando regla de la cadena, bajo el 2, escribo seno de x cuadrada más 3x, pero le quito 1 al exponente. Al quitarle 1 al exponente, pues me queda 1, que si no lo escribo es igual que si lo escriba aquí a la 1 como no lo escriba. Por eso me queda 2 seno de x cuadrada más 3x más 1. Pero ojo, el argumento ahora, como estoy aplicando regla de la cadena, bajo el 2, le quito 1 al exponente y derivo a todo esto. Por eso escribo derivada de seno de x cuadrada más 3x más 1. En el siguiente paso, esto pasa igualito. Aquí está. Ahora, derivada de seno es coseno. Por eso, derivada de seno de esto es coseno de esto. Pero ahora derivo el argumento, x cuadrada más 3x más 1. En el siguiente paso, todo esto ya pasa igual porque no le estoy haciendo nada. Todo pasa igualito. Pero derivo a x cuadrada más 3x más 1, de lo cual obtengo 2x más 3 y la derivada de 1 es 0. Pues entonces el siguiente paso ya nada más es ordenar. Escribo este 2, escribo esta parte, escribo esta parte y después escribo el coseno. Pues por lo tanto este viene siendo mi resultado. Viene siendo el resultado de este ejemplo, de derivada de seno cuadrada de x cuadrada más 3x más 1. Vamos con el siguiente ejemplo. Derivada de tangente. Si se fijan que también esta es una función trigonométrica, de la cual no les di la fórmula, pues ahorita vamos a deducir la fórmula, ¿sí? De derivada de tangente de x. Bueno, sabemos que la tangente es igual a seno sobre coseno, seno de x sobre coseno de x. Una tangente es igual a seno sobre coseno. Pues entonces aquí aplicamos la fórmula de división. Como quien dice, este es f y este es g.
Me dice la fórmula de división: g por derivada de f menos f por derivada de g sobre g cuadrada. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya sustituí la fórmula de división. Continuamos. Este coseno pasa igual, pero derivada de seno, pues es coseno, por eso lo pongo aquí. Menos seno de x, pero derivada de coseno es menos seno. Esto por las primeras fórmulas que vimos. Derivada de coseno es menos seno. Bueno, en el siguiente paso, ¿qué pasa? Pues tengo coseno de x por coseno de x, lo cual significa coseno cuadrado. Y menos por menos me da más. Por eso aquí tengo este signo más. Y seno por seno, pues seno cuadrado. Sobre coseno cuadrado. Aquí está coseno cuadrado. Recordemos que esto es lo mismo que esto. Continuamos con este mismo ejemplo. Me quieren que coseno de x de coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Pero por identidades trigonométricas yo sé que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esto por círculo unitario y por identidad trigonométrica. Sé que esta es igual a 1. Pues entonces todo esto que tengo aquí lo puedo sustituir por 1. Pero también por definición de por identidades trigonométricas o definición de secante, sé que 1 sobre coseno es igual a secante. Pues entonces si tengo 1 sobre coseno cuadrado, pues tengo igual a secante cuadrada. Así obtengo la fórmula que derivada de tangente de x es igual a secante cuadrada de x. Recuerden, derivada de tangente de x es igual a secante cuadrada de x, que lo vamos a utilizar posteriormente en algunos ejemplos. Ahora veamos este ejemplo de exponencial. Derivada de e a la 2x más 1. Recuerden, todo este es el exponente, 2x más 1. Si recordamos que la derivada de e a la x es e a la x, es la misma. Pues entonces, si tengo derivada de e a la 2x más 1, pues va a ser igual e a la 2x más 1. Pero ojo, como no tengo solamente aquí a x, pues lo tengo que derivar también el argumento, es decir, derivo a 2x más 1. Pues entonces por eso me queda e a la 2x más 1, aquí está. Y derivada de 2x más 1, ¿cuánto es? Pues derivada de 2x es 2 y derivada de 1 es 0, pues entonces nada más me queda el 2. Ya en el siguiente paso nada más acomodo, paso el 2 hacia atrás y escribo el e2x más 1, obteniendo así este resultado. Vamos con el siguiente ejemplo. De e a la tangente de 5x cúbica menos 4. Primeramente, este viene siendo el argumento de e. Por eso, derivada de e al algo, pues es e al algo. Pero, ojo, tenemos que derivar ese algo. Es decir, me queda e a la tangente de 5x cúbica menos 4x por derivada de tangente de 5x cúbica menos 4. Es decir, derivo al argumento. Siguiente paso. Esta parte pasa igualita. Aquí está. Pero ahora, derivada de tangente. Pues vamos a recordar cuánto es la derivada de tangente. Recordemos, derivada de tangente es igual a secante cuadrada. Pues entonces aquí tengo que derivada de tangente de esto es igual a secante cuadrada de esto. Pero derivo al argumento, a esto. ¿Sí? Porque estoy utilizando la famosa regla de la cadena. Pues entonces me queda e a la tangente de 5x cuadrada menos 4x por secante cuadrada de 5x cúbica menos 4x por derivada de esto, que es derivada de 5x cúbica es 3x cuadrada menos derivada de 4x es 4. Pues entonces en el siguiente paso ya nada más es acomodar. Todo esto lo paso hacia atrás. Escribo primeramente secante cuadrada de 5x cúbica menos 4x. Aquí está. Y escribo la e a la tangente de 5x cúbica menos 4x. Esto es lo mismo que esto, nada más es acomodarlo de otra forma.
Siguiente ejemplo. Derivada del logaritmo natural de 2 sobre 3x menos 5. Sabemos que la derivada del logaritmo natural, por fórmulas, derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Es decir, logaritmo natural de un argumento es igual a 1 sobre el argumento. Pues entonces, regresemos a nuestro ejemplo. Ay, perdón, no era ese, es este. Derivada del logaritmo natural de 2 sobre 3x menos 5. Este viene siendo el argumento. Pues entonces por eso me queda 1 sobre el argumento. Por derivada del argumento, estoy aplicando regla de la cadena. Por derivada del argumento. Pues entonces aquí aplicando división de fraccionarios, o como según se conoce comúnmente, ley de la tortilla, me queda de esta forma. Esta parte me queda de esta forma. Ahora, aplicando la derivada de división, f sobre g, pues me queda g por derivada de f menos f por derivada de g sobre g cuadrada. Siguiente paso, este pasa igualito. Ahora, este pasa igual porque nos está derivando, pero derivada de una constante, es decir, derivada de 2 es 0. Menos 2 por derivada de 3x menos 5, que viene siendo 3. Siguiente paso, este pasa igualito. Ahora, algo por 0, pues me da 0. Y menos 2 por 3 me da 6. Sobre esto al cuadrado, 3x menos 5 al cuadrado. Esto, ahora, lo que hago es que factorizo el menos 6. El menos 6 es 2 por 3, menos 2 por 3. Escribo 3x menos 5. Aquí está. Es esta parte. Y esta otra me queda 3x menos 5 al cuadrado. Lo cual, se elimina el 2 con el 2. O lo dividimos que me queda 1. Por eso al final me queda menos 3. También al dividir 3x menos 5 entre un 3x menos 5 de acá de abajo, se me elimina. Por eso me queda menos 3 sobre 3 menos 5. El siguiente ejemplo, derivada del logaritmo natural de la raíz cúbica de coseno de x. Si recordamos, la raíz cúbica se puede escribir como coseno a la 1/3 de x. Pues entonces, al aplicar la regla de la cadena con la derivada del logaritmo, me queda 1 sobre coseno de 1/3 de x por derivada de coseno de 1/3 de x. Esta parte pasa igual, aquí la escribimos, pero derivamos esta parte, recordemos, está elevada a la 1/3, por eso se baja y se le resta 1 al exponente y se deriva al coseno de x. Ahora esta parte pasa igual, 1/3, al restar 1/3 menos 2/3, menos 3/3, perdón, me queda menos 2/3 de x. Y la derivada de coseno, pues recordemos que es menos seno de x. Ahora, multiplicamos el 1 por el 1 por el menos seno, pues me queda menos seno de x. Como es exponente negativo, lo pasamos hacia abajo. Por eso me queda coseno de 1/3 de x, coseno de 2/3 de x, pero ya positivos. Y por 3. Ahora, en el siguiente paso, ¿qué pasa? Me queda menos seno de x arriba, no se altera. Pero abajo me queda el 3. Pero coseno de 1/3 por coseno de 2/3, recordemos, 1/3 más 2/3 se suman. Y me queda 1, por eso me queda coseno de x. Ahora el siguiente paso, me queda menos 1/3. Pero recordemos que seno de x sobre coseno de x es igual a tangente. Pues por lo tanto, el resultado viene siendo menos 1/3 por tangente. Así quedan resueltos algunos ejemplos con derivadas trigonométricas. Recordemos, se está utilizando bastante la regla de la cadena. Hay que tratar de comprenderla muy bien. En dado caso que no la hayamos comprendido todavía,
podemos darle un vistazo a los videos anteriores que he publicado para que se entienda más la regla de la cadena. Al igual me pueden mandar comentarios, pueden comunicarse conmigo, etcétera, etcétera. Con esto podemos dar por terminado este video.